Muy buenas, aquí otro día más Caraetor con un vídeo muy especial. Hoy os voy a compartir mi opinión sincera y crítica de los dos primeros episodios de Ahsoka, la nueva serie de Star Wars que ya podéis ver en Disney Plus. Huelga decir, pero por si acaso, que yo personalmente respeto todas las opiniones y gustos y que esta simplemente es la mía. No tenéis que compartirla, ni suscribirla, ni nada por el estilo. Básicamente he hecho este vídeo porque muchos de vosotros me lo habéis pedido. Si veo que os gusta o os interesa, lo haremos con el resto de la serie. Hoy principalmente voy a criticar y voy a dar mi opinión sin pelos en la lengua de los dos primeros episodios de Ahsoka que salieron juntos, son casi 2 horas, o sea que hay bastantes cosas que comentar. Así que lo primero que voy a hacer va a ser avisaros de que a partir de este punto, a partir de aquí va a haber spoiler. Va a haber spoiler y bueno, para aquellos de vosotros que no queráis saber los spoilers y queréis saber simplemente mi opinión general de la serie, yo pienso que la serie es buena, merece la pena verla si eres fan de Star Wars. Y esa sería mi opinión más ligera sin ninguna de spoiler. Si habéis llegado hasta aquí, ya este es el último aviso. Ahora sí que sí, voy a comentar todo acerca de la serie. Entonces, la serie de Ahsoka comienza con unos créditos muy parecidos a los que tenemos cuando empiezan las películas de Star Wars. Son un poco distintos, sobre todo el color, el formato, etcétera, etcétera. Pero sinceramente tiene su gracia como elemento nostálgico. A mí sinceramente el opening crawl de Star Wars siempre me ha gustado mucho. Aunque, sinceramente, si te molestas en leerlo, que también es verdad que hay mucha gente que le da pereza y pasa, como introducción en la historia, en mi opinión, no es muy útil, no es una buena introducción. Ya que una persona que no haya visto Rebels, que sinceramente será la mayoría de las personas que ven esta serie, pues no van a saber bien quién es el Almirante Thrawn ni por quién es importante. No sé, creo que se podría haber hecho una mejor introducción, teniendo en cuenta sobre todo el foco de la serie. Creo que se podría haber hecho un pelín mejor. Pero aquí lo que voy a comentar es que voy a enfocar mi opinión acerca de esta serie desde el canon Disney. Porque ya si entro a comparar con el canon antiguo de Legends, etcétera, etcétera, nos vamos a volver locos y va a ser un sinsentido. Entonces, la serie comienza de una forma muy buena. La verdad es que la serie comienza con muy buen pie y aprovecho para decir lo primero de todo, que todo lo que el dinero puede comprar se ha comprado. La calidad audiovisual es innegable, la cinematografía es muy buena, el vestuario, los sets, el aspecto sonoro, absolutamente todo es increíble. La verdad es que se nota que Disney se ha arriesgado con el proyecto, lo que monetariamente se refiere. No ha tenido dudas en financiar todo lo que haya hecho falta financiar. Así que en ese sentido la serie es un gustazo verla. Pero luego empieza, en mi opinión, lo que sin duda es la parte más floja de la serie, que es el guión. Ahsoka encuentra un mapa antiguo donde se supone que se muestra el camino donde está exiliado Thrawn. Entonces, esto del mapa para mí es un sinsentido, por más vueltas que le doy, es que no tiene ni pie ni cabeza. Porque ¿cómo puede ser posible que un mapa, que es probablemente más antiguo que el propio imperio, porque está en un santuario abandonado desde hace siglos, etcétera, etcétera, indique el camino donde se oculta, donde está exiliado Thrawn, que es algo que ha pasado hace muy poco? ¿Cómo es posible que sepa dónde está exiliado Thrawn, pero no llegar? ¿Cómo sabe que el mapa indica el camino al sitio que realmente está buscando? Y Thrawn está estático en un sitio, no se mueve, no está intentando volver, no está haciendo nada. La verdad es que cuanto más lo piensa, menos sentido tiene. Y la verdad es que, más que otra cosa, este mapa es un elemento forzado de la trama que simplemente sirve para hacer avanzar el guión por donde los guionistas quieren y no tiene mucho más sentido. Sinceramente, todo esto del mapa me recuerda un montón al buscarrutas de las secuelas. Creo que no lo han pensado bien y de hecho han cometido otra vez las mismas fallas, los mismos errores que cometieron con las secuelas con el buscarrutas, porque esto es el buscarrutas 2.0 básicamente. Solo que esta vez es un mapa de las Hermanas de la Noche. Porque este templo es de las Hermanas de la Noche, aunque no está en Dathomir. Que sinceramente, mi mente más cínica, la parte más cínica mía, piensa que no han querido ubicar el templo en Dathomir, porque Dathomir, al ser un planeta bastante con unas visuales bastante extrañas, pues han querido más que nada ahorrar un poquito de presupuesto, haciéndolo, poniéndolo en un planeta más normalito.
El problema es que, por lo que sabemos, y de hecho me he molestado en comprobarlo porque me conozco mejor el canon de Legends que el canon de Disney, pero incluso en el canon Disney, las Semanas de la Noche eran una secta especialmente y muy localizada en Dathomir. Entonces, al contrario que otras de las muchas culturas de Star Wars, no contaban con un imperio, no se expandían por la galaxia, no contaban con el control de otros planetas. Básicamente era algo muy concreto, en una ubicación muy concreta, que claro, te hace pensar qué hace aquí un templo de las Semanas de la Noche, por qué está abandonado, etcétera, etcétera. ¿Qué interés podría tener una secta como las Semanas de la Noche? Que ya sabéis cuáles son sus objetivos y tal. Si habéis visto otras series, otros medios de Star Wars, pues sinceramente no entiendo por qué tienen un mapa que muestra el camino a otra galaxia, que no parece ser algo a lo que se dedica. La cartografía no creo que fuera uno de los intereses de las Semanas de la Noche. Entonces, me encanta el droide que acompaña a Ahsoka, que es Huyan, que de hecho aparece en The Clone Wars. De hecho, me gusta mucho. Para ser un simple droide, como muchos dirían, lo cierto es que creo que está muy bien caracterizado. Me gusta como personaje. La actriz de Ahsoka, ya acabamos de ella, Rosario Dawson, creo que hace un trabajo espectacular. Es muy buena actora. De hecho, quiero decir que la mayoría del reparto, sobre todo Baylan, que lo hace el difunto, lo interpreta el difunto Ray Stevenson, que descansa en paz, hace un trabajo espectacular, que de hecho me da mucha pena saber que por motivos prácticos no vamos a poder verlo más, porque realmente hace un trabajo bastante bueno. Ivana, que hace el papel de aprendiz, me recuerda bastante a... O sea, visualmente tiene un aspecto muy similar a Scarlett Johansson, también hace un trabajo muy bueno. En general el reparto está bastante bien. Pero he de decir que encuentro a Hera un poco rara. Visualmente creo que este es uno de los aspectos mejorables. Le pasa un poco como a la propia Ahsoka, que no pueden representar bien los Leku y otros elementos más alienígenas, ¿no?, del personaje. Ya sabéis que en general, pues en una serie con actores reales, etcétera, etcétera, incluso cuando tienes un presupuesto muy grande, los aspectos más fantasiosos, más alienígenas, siempre cuesta representarlos. Y bueno, por buscarle ahí un poco la cosa. Porque es que Hera no la encuentro rara, no solamente en aspecto, sino también en personalidad. Porque si habéis visto a Rebels, la serie de Rebels, que yo por cierto la recomiendo, aunque empieza un poco mal, luego se anima bastante y es una serie bastante buena si eres capaz de, digamos, aguantar el escollo inicial. Tiene una personalidad muy marcada, como el resto del Escuadrón Fénix, y pues sinceramente creo que su personalidad no está bien representada. Es verdad que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vimos en Rebels, por lo cual podría haber cambiado su personalidad perfectamente. Aún así se me hace un poco extraño porque tampoco vemos que haya pasado nada en su vida significativo que haya podido hacer que cambiase mucho. Que precisamente de eso quiero hablar, porque lo que más podría haber cambiado su vida, lo que más podría haber hecho que cambiase su personalidad, es justo lo que no vemos y es justo lo que se me hace más raro. Porque no se menciona, no se enseña, prácticamente se hace como si no existiera, porque ni siquiera se la ve ejercer de madre. No se ve a su hijo con Kanan, que se me hace muy raro en concreto, porque teniendo en cuenta que Kanan no está, pues el único sitio con el que puede estar es con su madre. Entonces, pues que veamos a Hera ejerciendo de general, teniendo aventuras peligrosas, etcétera, etcétera, y que no se menciona al hijo, pues me parece un poco extraño. Y con eso llegamos a Sabine. Y Sabine me duele, pero es que no es Sabine. Han vuelto a hacer lo que han hecho con otros muchos personajes en Star Wars, que es devolverlos a la casilla cero, devolverlos a la casilla de salida, como por ejemplo hicieron con Han Solo en las secuelas. Básicamente Sabine, si no habéis visto Rebels, era un personaje rebelde en el sentido literal, no es que aparte de pertenecer a la rebelión, pero era un personaje que estaba muy orgullosa de sus raíces. Es una mandaloriana, es un artista, es un personaje rebelde que no le gusta moldarse a las reglas convencionales, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de la serie de Rebels, como muchos de los personajes, va creciendo como persona, va entendiendo la importancia de la responsabilidad, de comprometerse con una causa, etcétera, etcétera. Y básicamente aquí han tirado todo por tierra
y básicamente han convertido a Sabine en una loca rebelde adolescente, llegando a ser incluso más rebelde, más adolescente, entre comillas, de lo que era en la propia serie de Rebels cuando empezó. O sea, básicamente han vuelto al personaje a la casilla de cero, deshaciendo todo lo que habíamos visto con respecto a ella en Rebels, que sinceramente me parece una lástima, porque al igual que pasó con Han Solo y tal, pues pasar tiempo con un personaje, ver cómo evoluciona, cómo crece como persona, cómo va mejorando, cómo va aprendiendo, para que luego en la siguiente serie, en la siguiente película, en la siguiente lo que sea, vuelva literalmente a la casilla cero, porque está claro que aquí lo que va a pasar va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo Sabine crece, se vuelve responsable, se compromete con la causa, en este caso otra causa distinta, etcétera, etcétera. Pero básicamente, pues esto ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, se va a repetir exactamente igual, o en el peor de los casos, no va a suceder, que sería en mi opinión todavía peor. Entonces, aquí en esta serie hemos visto que ha abandonado toda la causa mandaloriana. Recordemos que esta serie se ambienta más o menos pues, en la misma época en la que se ambienta el Mandaloriano, que sabemos que se está recuperando Mandalore, etcétera, etcétera, que se me hace muy raro, porque era un personaje que estaba muy orgullosa de sus raíces mandalorianas. De hecho, su familia es uno de los clanes importantes de los mandalorianos, ¿no? De la cultura mandaloriana, y de hecho se me hace muy, muy raro porque la propia madre de su propia madre y su propia familia probablemente están con los mandalorianos en Mandalore y tal, y ella no. Entonces se me hace todo muy raro. Entonces se queda en Lothal, pero sinceramente no entiendo por qué se queda ahí. La verdad es que no tiene... Porque claro, al ser un personaje completamente rebelde, en el sentido de literal, que le importa todo, nada, etcétera, etcétera, que simplemente quiere vivir a su rollo, etcétera, etcétera, no me termina de encajar un poco. Y, para desgracia, la introducen en la serie con calzador. Porque, básicamente, llega un punto en la serie que Ahsoka necesita, básicamente, o un cartógrafo o una persona que sepa descifrar códigos. Y pide ayuda a Hera, que obviamente Hera la manda a Sabine aposta. Pero, sinceramente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una causa muy importante, que básicamente es evitar una segunda guerra, lo suyo sería que la mandara junto a alguien competente, que este es el problema. Nos venden el cliché, que ya sinceramente es un poco ya cansino en general, el típico cliché de que Sabine es la única persona que podría descifrar este código, etcétera, etcétera, tiene que ser ella, si no va a ser muy difícil, va a ser casi imposible, y sinceramente, chicos, no me creo que en la rebelión no haya ni un solo cartógrafo, ni una sola persona experta en descifrar códigos, etcétera, etcétera, porque la cosa es que Sabine es artista, hace graffiti, le gusta dibujar, el aspecto artístico, también tenía dotes de ingeniera, con un don por los explosivos, y básicamente lo que necesita Ahsoka no cuadra con las habilidades de Sabine. Básicamente nos las meten con calzador, porque no se les ocurre otra forma mejor de introducir el personaje, que sinceramente, siendo un personaje tan dotado en muchos sentidos, pues no sé por qué se atascan en este cometido tan sencillo. Luego nos comentan que es sensible en la fuerza, que sinceramente yo no tengo ningún problema con que Sabine sea sensible en la fuerza, pero esto como digamos que introduce un agujero de guión, porque se me hace muy extraño que Sabine pase tantísimo tiempo con Kanan, tantísimo tiempo con Ezra en Rebels, y que en ningún momento se la entrene, se la forme, etcétera, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta la situación por la que pasaba la Orden Jedi, etcétera, etcétera, la necesidad del propio escuadrón, etcétera, que habría venido de lujo. Entonces, se hace un poco raro que de repente sea sensible en la fuerza, más que nada, porque eso implica que en todas las ocasiones que la hemos visto anteriormente en Rebels, básicamente Kanan y Ezra pasaban de ella, lo cual no creo que fuera algo que hicieran. Entonces nos comentan que fue Padawan de Ahsoka, pero que hubo un problema entre ambas, se separaron, etcétera, etcétera, y la relación se cortó, tanto a nivel Padawan aprendiz como entre los dos personajes. Entonces, esta serie se ambienta como unos 7 años más tarde. No está muy claro la línea temporal, que de hecho la línea temporal, por más que la he analizado, por más que he buscado información, no encaja.
no encaja bien con las otras series, con los otros acontecimientos de Star Wars. Pero bueno, esto sinceramente creo que era inevitable, porque con todas las cosas que introducen las secuelas y eso, no hay una forma 100% correcta de arreglar la línea temporal actual de Star Wars. Pero bueno, es otro fallito más que se suma. Entonces, aquí realmente lo que me choca a mí es que Ahsoka vuelve a considerarse a sí mismo una Jedi. Porque obviamente no hace falta ser Jedi para entrenar a alguien en la fuerza. Están los Sith, están los Jedi oscuros, están los Jedi grises, que era lo que era Ahsoka Tano. Pero en ningún momento se nos explica por qué Ahsoka de repente... Porque claro, Ahsoka, la gracia del personaje de Ahsoka, que lo hacía muy interesante, es que abandona en The Clone Wars la Orden Jedi, se convierte en un Jedi gris, se pierde, se encuentra a sí misma, encuentra su camino como Jedi gris, y de repente en esta serie tiran toda la trama por tierra, toda la trama de Ahsoka, que de hecho en Rebels seguía siendo una Jedi gris, no se consideraba una Jedi como tal, como parte de la Orden, y de repente pues la acompaña un droide que básicamente trabajaba para la Orden Jedi, que estaba programado para asistir a los Jedi. Se considera una Jedi, entrena a Ahsoka como Jedi, como Padawan, y pues sinceramente me gustaría saber a qué se debe este cambio de actitud, si se unió a la Orden de Luke, si abandonó el camino gris o qué ha pasado, porque claro, un cambio tan importantísimo como cambiar todo tu sistema de creencias de golpe y porrazo, pues sinceramente pues estaría bien que nos lo explicasen. Y hablando de cosas que cambian así de golpe y porrazo, tenemos a Ezra, que Ezra, como ya sabéis, estaba perdido, como al igual que Thrawn, que no se sabía muy bien dónde habían acabado, etcétera, etcétera. Pero parece que de alguna forma Ezra le hace llegar a Sabine un holocron donde le dice que la abandona. O sea, esto no son palabras mías, son palabras textuales suyas. No le dice ni a dónde va, ni por qué. Por lo que se intuye, ¿no? Por el propio holocron, que podría haber vuelto perfectamente, pero que decide no hacerlo y abandona a sus amigos, al hijo de su maestro, a toda la gente que le necesita, a la rebelión, etcétera, etcétera. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece un poco impropio del personaje e incluso impropio de un personaje que se considera a sí mismo un Jedi. Abandonar a tus amigos en necesidad, a quien podría haber sido tu Padawan, en el caso de Sabine, etcétera, etcétera. Así que lo veo muy raro. Básicamente, chicos, hablando esto en términos de cine y tal, es una mystery box para generar intriga y no tiene más. Básicamente nos quieren poner aquí un poco la zanahoria de Ezra, que lo veremos más tarde, etcétera, etcétera, pero ahora no. Que no está mal. Tampoco quiero que me lo den todo de golpe en los primeros episodios, pero se tendrían que haber... Para eso están los guionistas, ¿no? Se tendrían que haber inventado alguna cosa. De hecho, yo casi que hubiera preferido que no hubiera holocron, que no se sabiera nada de Ezra y tuvieran que descubrirlo más tarde, que hubiera sido la progresión más natural. Porque de Thrawn no se sabe nada. O sea que lo lógico sería que de Ezra tampoco. Entonces, la historia de los villanos me fascina, en el sentido de que me intriga mucho, quiero saber más. Pero sinceramente no comprendo por qué se dejan mangonear, porque sinceramente se dejan mangonear mucho, por la pseudo bruja de Dathomir, Morgan Elsbeth, que la actriz hace un buen papel, la interpretan bastante bien, pero sinceramente es otro personaje que parece sacado muy de la manga. La bruja de Dathomir, para empezar, eran Zabraks, era básicamente una raza distinta, no eran humanos, como es el personaje de Morgan Elsbeth, que sinceramente, como hemos visto antes, era un culto muy isolacionista, que no se mezclaba con extranjeros, etcétera, etcétera, así que de repente haya una bruja que sea humana me sorprende mucho, porque si fuera por lo menos raza mixta, se podría vender un poquito la moto de la típica bruja que se fue, se enamoró, etcétera, etcétera, pero que sea... Porque no ha pasado tanto tiempo. No, o sea, a términos galácticos, no ha pasado tanto desde la purga de Grievous hasta este momento en la historia galáctica. Entonces, que eso hace todavía que sea más difícil todavía, porque estamos hablando de que es una humana que de alguna forma ha sobrevivido la purga de Grievous, o que es descendiente de una Zabrak, pero es pura raza humana, o sea que tendrían que haber pasado varias generaciones. No sé, que el personaje no cuadra. No cuadra, parece muy sacado de la manga, y teniendo en cuenta que no paran de salir cosas de la manga, pues se van acumulando y te saca un poco de la historia. Sinceramente, podrían haber hecho que fuera una bruja de Dathomir normal y corriente, entre comillas, que hubiera sobrevivido a la purga, como por ejemplo Merrin, que sí que hay hermanas supervivientes.
Pero sinceramente, la mente cínica que hay en mí me dice que es que quisieron ahorrar presupuesto, porque como ya sabéis, representar a los personajes alienígenas siempre cuesta dinero, siempre es más difícil, siempre hace que sea más difícil de representar el papel, pero sinceramente, si tanto interés había en que fuera una bruja de Dathomir, en concreto, yo creo que merecía la pena el esfuerzo. Pero bueno, entonces, el problema es que a Ahsoka le roban el mapa del que llevamos hablando, el MacGuffin, que podría ser perfectamente, de la forma más tonta posible. Porque es que, sinceramente, yo lo supe nada más que dijo que el mapa se quedaba. Entonces, ¿cómo no pudo percibir con la fuerza que Sabine se iba? Porque ya sabéis que los Jedi pueden percibir con facilidad, sobre todo las cosas que están muy a su alrededor. Y teniendo en cuenta que Sabine no está entrenada y no hace ningún esfuerzo por ocultarse en la fuerza ni nada por el estilo, pues no sé, me parece un error súper impropio de Ahsoka, porque aparte de que lo podía haber percibido perfectamente con sus sentidos Jedi, tened en cuenta que Ahsoka fue la maestra de Sabine, o sea que tendría que conocer a Sabine perfectamente, porque a fin de cuentas han pasado mucho tiempo juntas, etcétera, etcétera. Entonces tendría que haber sabido que Sabine, siendo súper rebelde, siendo como es, etcétera, etcétera, no se iba a quedar ahí y obedecerla. Entonces, sinceramente, aquí me resulta otra ocasión más en la que el guión se fuerza, tienen que avanzarlo, no saben cómo. Básicamente necesitan que roben el mapa y por eso pasa esto. Que por cierto, Sabine aquí, por ejemplo, está siendo también muy irresponsable y muy irracionalmente, digamos, rebelde, porque sabiendo la importancia del mapa, que de hecho le dicen que podría desencadenar o evitar una guerra, pues no tiene sentido que no tiene sentido que lo robe, etcétera, etcétera, pero bueno. Pero otra cosa que me ha chocado mucho más es que si habéis estado atentos, hasta aquí Sabine no lleva su armadura mandaloriana, en ningún momento. Que si lo habéis visto en Rebels y tal, no se solía quitar la armadura nunca. Y es que la armadura, como ya sabéis, que muchos de vosotros habéis visto el Mandaloriano, la armadura es sagrada para los mandalorianos. Incluso para los que no siguen la sexta de Din Djarin, etcétera, etcétera, la armadura no es algo que un mandaloriano deje de usar así porque sí. De hecho, si os fijáis, otros mandalorianos, incluso los que no pertenecen a la sexta de Din Djarin, etcétera, etcétera, o a la Death Watch o lo que sea, por lo general siempre llevaban la armadura como parte de su indumentaria, digamos, corriente. Entonces se me hace muy raro que de repente deje de usarla, que básicamente no la está usando ahora mismo porque el guión necesita que no la use. Pero bueno, por decir algo positivo, decir que los gatos de Lothal son lo mejor, son la cosa más mona, más cuca del mundo, me encantan un montón. Pero bueno, volviendo a lo de la armadura, básicamente la armadura no está básicamente para que Sabine reciba un golpe de sable láser, que acabe en el hospital, que tenga una escena en la que conectan los personajes, hablan, se entienden, etcétera, etcétera. Pero sinceramente esta escena la detesto muchísimo. Porque sinceramente a estas alturas pienso que Qui-Gon Jinn se murió porque pasaba del tema, no quería saber nada, quería desentenderse más que otra cosa. Porque es que no paran de sobrevivir los personajes de Star Wars a golpes fatales con armas láser. Tenemos a Reva, a Kylo Ren, ahora a Sabine, al propio Maul, etcétera, etcétera. Por favor, no más sobrevivir a un sable láser porque está perdiendo toda su esencia como arma letal. A ver, es que, chicos, imaginaros por un momento que literalmente hacen un hoyo en vuestro cuerpo. Literal. Es que no es como recibir un balazo. O sea, imaginaros un hoyo del tamaño como mínimo de un puño en cualquier parte de vuestro cuerpo. Eso es muerte instantánea para la mayor parte de los mortales. Sobre todo teniendo en cuenta que Sabine es una humana. Porque todavía me podrían vender la moto en el caso de que fuera una alienígena con unas condiciones fisiológicas, bla, 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 especiales, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. Entonces, otra cosa que tampoco tiene mucho sentido, por desgracia, es el droide que se queda esperando en la casa de Sabine. Paraos a pensar, ¿por qué se queda un droide esperando en la casa de Sabine? Si la idea es que, de hecho, la orden que dan, o sea, los droides huyen y no quieren que los persigan, no quieren que tal, etcétera, etcétera. Estos Jedi oscuros, mercenarios, lo que resultan ser,
operan en las sombras, no quieren dejar rastro, etcétera, etcétera. ¿Por qué se queda un droide en la casa de Sabine? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende? Aquí otra vez tenemos el guión que necesita que los protagonistas tengan una forma de rastrearlos. Entonces, básicamente, la forma en la que lo fuerzan es que haya un droide que de forma, no sé, arbitraria decida esperar ahí, no sé a qué espera, no sé con qué objetivo, porque el mapa ya lo tienen. Entonces, pues básicamente está ahí para que puedan perseguir. Básicamente para que puedan meterse en su memoria, etcétera, etcétera. Y darles a los protagonistas una forma de perseguir a los villanos. Que sinceramente podrían haber inventado cualquier otra cosa que no se sintiera tan forzada. Porque ya hay varios motivos, ya en solo 2 episodios, que es que se nota que el guión necesita ayuda para progresar. Y sinceramente eso no debería ser nunca algo que un espectador se diera cuenta. O sea, la historia debería progresar de forma natural y en ningún momento te tendrías que... si se hace bien, en ningún momento deberías cuestionarte por qué pasan las cosas que pasan. Básicamente todo esto. Entonces, hay que decir que Chopper y las naves molan un montón, por decir algo positivo, que tampoco me gusta ser excesivamente negativo. Chopper en concreto me encanta. Fue una pasada volver a verlo, el fantasma, etcétera, etcétera. Muy bien. El diseño del Inquisidor, que aparece, que no está claro que sea un Inquisidor, porque, bueno, el Imperio pues ya no existe, etcétera, etcétera. Probablemente fuera un antiguo Inquisidor más que otra cosa. Pero tiene un diseño espectacular. Para mi gusto, de los mejores diseños que hemos visto en personajes inquisidores o pseudo-inquisidores. Pero sinceramente no entiendo por qué Ahsoka se le queda mirando y no salta su nave en su confrontación. Que por cierto, el poder de Ahsoka, como hemos visto en otras series o incluso aquí y tal, sufre un poco del típico escala de poder variable. Cuando hace falta, Ahsoka es increíblemente poderosa, que es capaz de derrotar a los enemigos de un par de espadazos, pero cuando el guión lo requiere, Ahsoka como que se autonerfea y le cuesta mucho derrotar a ciertos enemigos. Porque, por ejemplo, Ahsoka, teniendo en cuenta que fue el aprendiz de Anakin, la experiencia que tiene, etcétera, etcétera, pues sinceramente que le cueste tantísimo enfrentarse a un inquisidor o algo así, también se siente un poco raro. Pero bueno, aprovechando cosas que no me gustan, tengo que decir que no me gusta el corte de pelo de Sabine. Esto, sinceramente, es 100% estético, esto no es ningún fallo de guión ni nada por el estilo, pero ya que estamos sincerándonos, lo quería comentar. Entonces, otra cosa que me chirrea mucho es que exilen a Thrawn. Porque, a ver, Thrawn, de primera, yo no se le exilia. En el sentido por lo que sabemos, ¿no? A no ser que esta serie nos comente lo contrario, no se le exilia. O sea, se pierde en la galaxia debido a los eventos de Rebel junto a Ezra y tal. Pero si es como lo comentan en la serie, porque especifican que ha sido exiliado, sinceramente me parece un poco extraño que el Imperio, por mucho que Thrawn haya cometido un error o dos o lo que sea, exilien una de sus mejores mentes, una de sus mentes más brillantes, sus mejores estrategas, sus mejores líderes, lo exilien, sinceramente. Además que también me chirría mucho que se tomen la molestia de exiliarlo en un sitio súper inaccesible, que solo se puede llegar con un mapa especial, etcétera, etcétera, porque... ya sabéis cómo era el Imperio. Si era necesario exiliarlo de esta forma y tal, probablemente siendo el Imperio, le habrían pegado un tiro, habrían acabado con él y punto. Entonces, también me chirría mucho que lo exilien y que los Chiss, porque recordemos que Thrawn pertenece a los Chiss, que tienen su propio imperio, que es una presencia importante en la galaxia, etcétera, etcétera, pues tampoco hagan nada al respecto. También me chirría muchísimo, porque es como si los hubieran borrado de la galaxia y no existieran los Chiss. Entonces, que incluso en el canon Disney siguen existiendo y siguen siendo más o menos parecidos a como eran antes. Y, sinceramente, desde el punto de vista de los... desde el punto de vista del canon Disney, no entiendo por qué asusta tanto que vuelva el almirante Thrawn. Porque los remanentes imperiales en el canon de Legends eran una facción muy peligrosa. Era completamente distinto. Sin embargo, los remanentes imperiales del canon Disney son prácticamente inofensivos, no representan una amenaza real. Entonces, sinceramente, Thrawn, a fin de cuentas, sigue siendo un hombre. Es una mente brillante, es una mente maestra, uno de los mejores líderes, de los mejores estrategas, tal. Pero a fin de cuentas, aunque tú seas el mejor estratega del mundo, si solo tienes 100 soldados, solo tienes 100 soldados y no hay mucho que puedas hacer. Entonces, desde el punto de vista de canon de Disney,
Sinceramente, Thrawn, más que reunir remanentes imperiales, lo que tendría que hacer era unirse a la ya formada Primera Orden, porque a estas alturas la Primera Orden ya tendría que estar formándose, ya tendría que estar más o menos operativa, y a estas alturas tendría que estar empezando a ser más fuerte que los propios remanentes imperiales, que de hecho remanentes imperiales deberían haber poquísimos, porque la mayoría tendría que estar integrados ya en la Primera Orden. Entonces, no sé, se me hace un poco raro. La verdad es que todo esto no encaja mucho en la cronología, que sinceramente yo creo que esto es un desastre del que no nos vamos a librar nunca por culpa de las secuelas. Porque la forma en la que aparece la Primera Orden en tan poco tiempo, con tantos recursos, que se supone que absorbe los remanentes imperiales, etcétera, etcétera, pues hace todo esto muy difícil. Hace que este periodo sea difícil encajarlo. Entonces, resumiendo, que yo sé que he comentado muchas cosas, sé que he dicho muchas cosas negativas, pero aquí quiero encajarlo todo bien, porque obviamente se puede ser crítico y se puede disfrutar de algo a partes iguales. Yo personalmente soy especialmente crítico con las cosas que me gustan, precisamente por eso, porque me gustan, porque quiero que mejoren, porque quiero que se lo tomen en serio, porque quiero que lo hagan lo mejor que sea posible. Y en ese sentido, pues, Ahsoka me parece una serie muy buena. Me parece una serie buena. Tiene buena música, que la verdad es que se disfruta mucho, tiene buena cinematografía, la verdad es que es una gozada de ver, el vestuario es muy bueno, se ven alienígenas de veces con bastante frecuencia, no es como otras series que siempre eran todos humanos, tiene muy buenos efectos especiales, en general se desprende calidad, se nota que Disney ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, o sea que en ese sentido está muy bien. Como puntos malos, diría que los personajes de Rebels no están bien caracterizados. Imagino que se han saltado un poco la existencia de la propia serie de Rebels, porque sabemos que no fue una serie que gozó de mucho éxito en su día, aunque yo personalmente me gusta y yo la recomiendo. Entonces, pues Hera no parece Hera, Sabine vuelve a ser una adolescente rebelde, Ahsoka ignora su propia trama personal y vuelve a considerarse una Jedi. Ezra abandona al hijo de su mentor, a su posible aprendiz, a sus amigos, por motivos del guión que todavía no sabemos por qué. Entonces, el guión, sinceramente, es el mayor punto flojo de la serie con diferencia. Si lo analizas con ojo crítico, ¿no? Como he hecho yo aquí un poquito, que sinceramente podría haberlo desgranado un poco más, podría haber buscado más puntillas y tal, pero tampoco quería estar aquí una hora aburriendo, buscando cada uno de los fallos de la serie. Que básicamente tiene algunos diálogos buenos, al César lo que es de César, pero sin duda el guión hace aguas en muchos aspectos, es sin duda lo peor de la serie. Pero, si te gusta Star Wars, no te calientas la cabeza de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué esta no es una bruja de Dathomir, por qué esto lo cuanto. Se hace muy ameno, se hace divertido. Pese a todos estos defectos, yo sinceramente me vi los 2 episodios, se me pasaron súper rápido, teniendo en cuenta que duran 2 horas casi en total. Y sinceramente yo le pondría un 7, que en mi opinión es una nota bastante positiva, no tiene nada de malo, y de hecho son los 2 primeros episodios que han sido un poco lentos, realmente no pasa mucho, o sea que tienen mucho margen de mejora. Y sinceramente, si te gusta Star Wars, no te calientas la cabeza como yo he dicho, la recomendaría de cabeza. Si os gusta el personaje de Ahsoka, etcétera, etcétera, os va a encantar. Pero le pongo un 7 de 10, porque no se la recomendaría a gente que no fuera fan de Star Wars, como por ejemplo, si lo haría con Andor, que en mi opinión personal, y como ya os digo sobre esto, para gustos colores, como se suele decir, es la mejor serie de Star Wars que hasta ahora ha producido Disney. Que si no la habéis visto, que por desgracia la ha visto muy poca gente, os la recomiendo encarecidamente. Realmente es muy buena, merece la pena, por lo menos echarle un vistazo. Si no os gusta, pues dejáis de verla y ya está. Entonces, pues más o menos esto es todo lo que quería decir, lo más importante que quería comentar sobre la serie de Ahsoka. Si os ha gustado el formato, si os gustaría que siguiera, hacedmelo saber en los comentarios, y pues es algo que yo puedo hacer con cada episodio. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, que este ha sido un poquito largo, os lo agradezco en el alma, y espero veros en el siguiente. Un saludo.